Humanismo Digital con Joan Clotet. Me gustaría que habláramos de cómo ha mejorado esta realidad en las empresas, cómo han mejorado estos datos preocupantes de bajas laborales, de salud mental, de índice de personas que se cambian de trabajo por su mala relación con el jefe, de esta falta de compromiso. Estos datos que yo creo que hoy deberían ser inaceptables, no los deberíamos aceptar. Me gustaría que de aquí a 5 años habláramos y dijéramos: esto ha mejorado, las cosas están cambiando, la gente es más feliz, la gente va al trabajo y el trabajo no es el motivo de su frustración y de su ansiedad, sino que es un sitio donde hay un enriquecimiento. Yo creo que lo tenemos que hacer mejor, porque, sobre todo por esto, porque creo que como país, como sociedad, el pensar que la gente no es feliz en el trabajo es durísimo. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. ¿Has sufrido alguna vez en tu vida a un jefe mediocre? Yo particularmente me considero afortunado. De todos los que tuve, pude aprender algo. Cosas que he intentado emular y otras que he procurado evitar. El buen liderazgo, como sabéis, depende de un equilibrio de competencias y de una evolución a los tiempos, al contexto, que no todas las personas son capaces de hacer al ritmo necesario. En la conversación de hoy, Ariane Rovira, autora del libro Jefes Mediocres, explora los rasgos de un buen y un mal líder, basándose en su experiencia de 35 años con buenos y especialmente no tan buenos jefes. Según Ariane, la mediocridad en el liderazgo es un problema generalizado y cree que las organizaciones necesitan transformar sus estructuras tradicionales para fomentar un liderazgo más inclusivo y más eficaz. Os dejo ya con la conversación, en la que os emplazo a que reconozcáis algunos comportamientos de vuestro peor o mejor jefe. Hola Ariane, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, pues encantada de estar aquí conversando. Muy bien, ¿qué tal arranca este lunes para ti? Bueno, intenso. La verdad es que son semanas, empieza el año y empieza muchas actividades, que es bueno, que todos tenemos ganas de iniciar cosas nuevas y de buscar nuevas cosas y estoy encantada. Además he empezado, como bien sabes, con la publicación del libro, con lo cual, pues muy dedicada a darlo a conocer, y te agradezco por eso la oportunidad. No, genial. Gracias a ti por aceptar la invitación. Te conocí la semana pasada en esa presentación del libro de Jefes Mediocres, del que hablaremos, por supuesto. Y bueno, las personas que siguen el podcast ya saben que muchas veces sois personas que habéis publicado un libro, pero generalmente, o siempre diría, en mi humilde opinión, sois personas interesantes y tenéis mucho que decir. En este caso, el libro es una buena excusa para conocer un poco mejor a Ariane Rovira. Pero arrancamos siempre el podcast con la misma pregunta, Ariane, y es: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bueno, pues mira, soy Ariane Rovira, soy una persona que empecé hace 35 años en el mundo de la empresa. Básicamente sin una gran vocación, sino se presentó un primer proyecto, después de un primer proyecto un segundo, y he pasado 35 años. Y bueno, un poco lo que me ha llevado a donde estoy ahora es haber cerrado un poco este primer ciclo de 35 años del mundo de la empresa, muchos tipos de empresas, la mayoría multinacionales, aunque no todas, Juegos Olímpicos, un reto la verdad impresionante, que en el arranque de mi carrera me marcó mucho por un tema de esto, por un tema de compromiso. Pocas veces yo creo que ninguna, o no me he encontrado otra empresa privada que sea capaz de igualar el grado de compromiso, de implicación y de reto que tenía en ese momento, pues el organizar los mejores Juegos Olímpicos en la ciudad de Barcelona. Entonces sí que es verdad que ya marco un inicio afortunado en este sentido, de poder haber participado en un reto tan grande y haber estado en ese momento pues con gente tan comprometida, con buen liderazgo, con un compromiso enorme, que todas las empresas pagarían millones y millones para tener a los empleados comprometidos como lo estábamos en aquel momento. Entonces me he desarrollado estos 35 años de la empresa y
el año pasado, pues un poco casi cerrando este ciclo, yo diría, porque actualmente me estoy dedicando más a la consultoría, pues tuve esta inquietud de decir, esto parece un final de ciclo y me apetece y quiero compartir un poco qué han sido estos 35 años. No porque hayan sido muy diferentes de los que yo diría viven la mayoría de personas. Yo diría que en el libro yo reflejo evidentemente mis vivencias, pero con el absoluto convencimiento que mis vivencias son las vivencias de la mayoría de empresas que están en el mundo de la empresa, sea pública, sea privada, sea pequeña, sea mediana o sea grande. Entonces, un poco era decir, creo que esto es algo que está muy generalizado. Cuando digo esto, hablo de esta mediocridad o que a veces no estamos lo suficientemente contentos con la gestión de nuestros superiores o cómo se dirigen las empresas. Y este hecho tan generalizado, viendo datos, viendo un poco con preocupación a dónde estamos, pues un poco me decido a esto, a decir, voy a compartirlo en formato libro y voy a compartirlo un poco para un poco un ejercicio de justicia. Yo al final he sido una persona y soy una persona que me encanta el mundo de la empresa y he vivido estos 35 años muy feliz, me considero afortunada en este sentido, pero también he visto que mucha gente no lo ha vivido así, que su situación podría haber sido diferente. Hay una justicia un poco en el libro de decir, tenemos que garantizar un poco que la experiencia que damos a cualquier profesional que esté en el mundo de la empresa pues sea lo más positiva posible. Tenemos que garantizar que las personas que tenemos al mando de las organizaciones cumplan un liderazgo sano, proporcionen un liderazgo sano a los equipos. Y me he encontrado con muy buenos profesionales, pero también me he encontrado con bastante mediocridad. Y con esta mediocridad un poco avalada por el título. Soy directivo de una gran empresa, soy directivo de una gran multinacional y parece que como lo soy nadie me cuestiona y todo vale. Y la justicia está un poco apelando conciencias de decir no por haber llegado a un cargo directivo nos podemos ya validar y desde luego validar para siempre. No es así. Y como no es así, lo quería poner un poco de relevancia en el libro. Y también un poco para esto, para que el libro actúe también de altavoz a muchas veces los equipos que están más, pues que se sienten mal liderados, que están más frustrados, que ven que no se ha creído en ellos como se merecerían. Un poco estos equipos que están sufriendo un poco de esta mediocridad, toda esta gestión gris. Y que normalmente no se habla de ellos y no se les da un poco esta visibilidad y al final son las personas que aguantan las empresas y que tenemos que tener cada día en mente porque ellos son los que hacen que la empresa continúe. No hay empresa que pueda sobrevivir sin un equipo de base sólido. Puede sobrevivir sin un directivo temporalmente, pero no sin un equipo. Entonces, dar un poco de importancia a esto, decir, oye, tenemos que mirar más a los equipos y cómo están y cómo los ayudamos. Y cómo garantizamos un poco este buen clima laboral para que la gente vaya a la oficina y vaya a la oficina tranquila y con ganas de dar lo mejor que pueden y con ganas de aprender. Este es un poco el tema. Por eso me ha traído hasta aquí. Yo actualmente estoy como consultora, estoy en una consultoría que formé con 2 socios más, que Barcelona-Madrid, pero evidentemente damos servicio nacional y estoy encantada de este otro formato profesional que al final es esto, es poner toda mi experiencia también a ayudar a empresas a avanzar en temas estratégicos, en temas de liderazgo, en el gran tema de la sostenibilidad, donde debemos poner mucho esfuerzo y esta es mi labor actual. Muy bien. Muy bien, la verdad es que solamente tengo el libro a medias, como te decía justo antes de conectar, pero me está encantando porque pones luz además en algo que lo que has dicho hace un momento, no se habla habitualmente. Se habla de liderazgo, del buen liderazgo, de modelos de referencia, pero no se pone foco en aquello que no deberíamos hacer. Y una de las ventajas de las personas que peinan canas, como tú y como yo, orgullosamente, es que hemos vivido cosas y además en el libro lo reflejas con ejemplos muy concretos que tú has vivido que creo que aportan muchísima luz. El libro se llama Jefes Mediocres, cómo evitar
serlo, cómo evitar sufrirlos, de libros de cabecera. Y aunque ya has dicho que este libro no es una catarsis, yo lo interpretaba más bien como un legado hacia nuevas generaciones, quiero preguntarte cómo era el peor jefe que has tenido y por qué, y cuál fue el mejor y por qué. A ver, yo creo que el peor tiene que ver también un poco con las etapas, ¿vale? Yo el peor cuando era una joven que quería estar y abrirme camino en la empresa, que me gustaba lo que hacía, el peor para mí fue una persona que era sumamente mal educada. Era sumamente mal educada y era una persona con un comportamiento ético cuestionable. Y yo en ese momento me impactó porque no estaba acostumbrada a este entorno de trabajo, como no lo estaba acostumbrada en mi vida personal, y el tener que lidiar cada día con una persona que para mí no cumplía un básico, era complicado. Y tuve mi primer conflicto de decir, esto no me gusta y no es lo que yo quiero cada día. En mi etapa ya más madura, para mí el peor jefe ha sido aquel que no ha tenido en cuenta mi opinión. Es decir, cuando te encuentras con un jefe que viene aprendido, que viene con todas las lecciones sabidas y que llega a una empresa y no está dispuesta a escuchar a lo que los que en ese momento estábamos en la empresa le podíamos aportar, sino que ya venía con una receta absolutamente. Entonces darte cuenta y decir, no estoy acostumbrada a que mi opinión no quiera tenerse en cuenta y no me apetece colaborar con alguien que no está valorando lo que yo puedo aportar. Para mí eso fue un punto de decisión de decir, no quiero. Es decir, de hecho, yo me considero una persona flexible y creo que la flexibilidad es una de las grandes virtudes que tenemos que ejercer en el mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar a diferentes modelos, entornos, personas, estilos, importancias, a lo que una persona da mucha importancia, otra no. Siempre me he considerado que es bueno hacer este ejercicio y que es bueno adaptarse a aquella situación que tienes delante, a aquella persona que tienes delante, a aquel estilo de liderazgo que tienes delante. No puedes ir con tu modelo aprendido y quedarte siempre. Entonces, el ejercicio de adaptación es buenísimo, pero claro, hay líneas rojas. Y para mí una línea roja es decirme, yo me puedo adaptar a casi todo, pero tengo que estar con alguien que quiere y que valora lo que yo puedo aportar. Si no hay un interés mutuo en nutrirse y en intercambio honesto de opiniones, no hay una relación posible para mí profesional. Para mí ha sido la peor en esta etapa donde yo como profesional madura sí tenía que aportar y podía aportar y tenía. Y entonces el percibir que esto no va a ser valorado, pues son de estas situaciones en la vida que te hacen tomar decisiones. Esto en cuanto al estilo del jefe a evitar, ¿no? Y además me gusta especialmente que digas el hecho de adaptarte, de cambiar y también las líneas rojas. Déjame añadir también el hecho de que uno reconozca cuáles son sus líneas rojas y que lo sepa a tiempo también para saber cuándo la intenta cruzar y de buena manera la ponga en valor. Vamos al otro lado. ¿Cómo era el mejor jefe que has tenido o la mejor jefe que has tenido? ¿Y por qué? Vaya. Bueno, he tenido bastantes, aunque el libro, y sobre todo por el título, parece que sea muy crítico, no lo es. Yo la verdad es que he tenido la suerte de tener buenos referentes y tener buenas personas. Y soy de las que pienso además que se aprende de todo. Y yo he intentado aprender de cada uno de los modelos, de los buenos, de los tan buenos, incluso de los malos. Porque también aprendemos lo que no queremos reproducir. Y es un buen aprendizaje, siempre y cuando, volvemos a decir, todo se mantenga dentro de unos límites que te permitan ir a trabajar cada día con la motivación y con la alegría que deberíamos ir, Pero dicho esto, yo el jefe más bueno, pues los jefes que tuve al inicio porque creyeron en mí, es decir, creyeron en mí, vieron que yo tenía potencial, me animaron. Tuve un jefe que es el único que me permito nombrar con nombre y apellidos en el libro, un poco como homenaje, porque además es una persona que nos dejó ya hace años. Y era mi manera de agradecerle porque fue un jefe generoso que en un momento dado vio una posición para mí, vio crecimiento, vio que yo tenía el potencial y me animó. Y yo en aquel momento, incluso siendo sincera, me acuerdo que estaba tan cómoda
en la posición que tenía, colaborando con él, que le dije, mira, no lo sé, no sé si me apetece. Y me dijo, Ariane, esto es una oportunidad para ti y la tienes que coger y la vas a coger y hazlo. Y bueno, pues han pasado 30 años o 25 y lo sigo recordando porque es verdad que marcó la trayectoria de lo que después ha sido mi desarrollo profesional. Y en aquel momento esa persona fue generosa en el sentido de que provocó un cambio que para él era una molestia, pero pensó en mí, no pensó en él. Y es un poco lo que yo también intento transmitir en el libro, como diciendo que es una de las claves un poco del éxito. Cuando tú piensas más en el equipo que en tu propio beneficio y tomas decisiones pensando que son buenas para las personas, bueno, yo creo que es un paso de gigante hacia el buen liderazgo. Y lo reconozco así. Estoy muy de acuerdo contigo y además fíjate que estaba pensando que además el liderazgo es influir en otras personas para conseguir resultados colectivos, pero cuando preguntas a las personas, a los liderados, lideradas, el buen recuerdo, como has hecho tú ahora, tiene que ver con cómo impactaron en nosotros. Generalmente no es alguien que tuviera muchos títulos o que fuera técnicamente muy competente, que seguro que lo son, ¿no? Pero las respuestas que suelo encontrarme tienen que ver con cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, cómo entendió lo que yo necesitaba en aquel momento y cómo hizo algo que tuviera impacto positivo en el crecimiento profesional y personal, ¿no? Así que, además, el libro está lleno de ejemplos como estos, pero déjame volver, como dices tú, el libro es muy positivo, creo que hay que aprender muchas cosas que tú has vivido y que nos gustaría no volver a vivir y que a veces las interpretamos mejor con la distancia del tiempo, ¿no? Aquí dices, jefes mediocres, ¿cómo evitar sufrirlos? ¿Cómo podemos reconocer a un jefe mediocre idealmente antes de empezar a sufrirlo? Bueno, antes es complicado, porque al final te lo encuentras sentado en el despacho y una vez te lo has encontrado sentado ya es complicado. Para identificarlo antes, yo creo que aquí, y en esto sí que me he permitido ser un poco crítica en el libro, con los procesos un poco de reclutamiento, ¿qué criterios utilizamos para seleccionar a las personas en las posiciones claves de las compañías? Es decir, ¿cómo se hacen estos procesos? Yo realmente pienso que que en 25 años hemos evolucionado muchísimo, muchas cosas, muchas técnicas, mucha digitalización, muchas herramientas, mucha psicología, pero que en el proceso de incorporación se ha avanzado poco. Al final creo que se siguen premiando demasiado estereotipos, clichés, entrevistas en despachos totalmente controladas, donde obviamente es un ejercicio de autoventa potentísimo. Se siguen premiando demasiado estereotipos de decir, las empresas pasan un briefing y muchas veces los headhunters o los responsables de llevar el proceso no son lo suficientemente valientes como para ir a una empresa y decir, oye, mira, esta persona no es la descripción que me has dado en el briefing, pero creo que es interesante que la veas por esto, por este valor. Es decir, se quedan demasiado con la comodidad de el cliente me ha pedido un hombre entre 30 y 40 y que venga de una experiencia y que haya trabajado en estas compañías y que haya probado éxitos. Y nos quedamos con la foto. Y al final la foto, una vez entras en la siguiente empresa, no sirve para nada. Lo que sirve es cómo lo hiciste. Al final y es lo que yo a veces creo que que todavía, por eso digo, con las herramientas y las técnicas que hoy hay, se explora poco. ¿Cómo esta persona desarrolló su carrera en estas compañías? Ya veo en el currículum, ya veo en LinkedIn donde ha trabajado, es interesante, ya veo logros económicos, es importante, pero explorar un poco el cómo, qué impacto, qué piensan los equipos que han estado bajo esta persona de su gestión. Esto al final es lo esencial, porque esto es lo que determinará que si la hemos acertado o no la hemos acertado. Y además, Ariane, en relación a esto que dices, a veces el candidato o candidata viene de una cierta, quizá, percepción de una cierta vulnerabilidad. Quiere acceder a un puesto, quiere ver si encaja, quiere ver si le compran, pero también está viendo esa empresa, ese directivo, que tiene también su fama para bien y para mal. Es decir, que hay un proceso en los dos sentidos también, ¿no? De saber si... Hay personas que dicen, no, yo prefiero tener una conversación con la persona con la que voy a trabajar, y a partir de aquí también es un input importante para mí. Quizás son las menos, pero realmente tiene mucha importancia, ¿no? Déjame que ponga ahora el foco en nosotros mismos. Te hago una pregunta que te hice el
día de la presentación de tu libro también, y me gustaría repetirla aquí en abierto, y es cómo darnos cuenta nosotros mismos de que podemos empezar a tender a una cierta mediocridad. Bueno, para darnos cuenta, porque esto, y la pregunta tiene mucho sentido, porque esto es un largo viaje. Al final es un largo viaje. Iniciamos, pues esto, nuestra primera experiencia profesional, y de la primera a la última, pues esto, nos están diciendo que como mínimo han de pasar 35 años. Y 35 años es mucho tiempo. Quiere decir que cualquier persona puede pasar altibajos, frustraciones, compañías donde encaje más, proyectos que le tengan más. Entonces, claro, es difícil mantenerse, no es fácil. Por eso, cuidado, que el libro quiere dar pautas, pero también hemos de entender que performar siempre al máximo nivel en cualquier situación, en cualquier compañía, y ser perfectos es imposible. Como tampoco somos ni madres perfectas ni padres perfectos siempre. Lo somos en global y aportamos un valor y dejamos un legado a los hijos, pero eso no quiere decir que no tengamos nuestros momentos oscuros o nuestros, por supuesto, o nuestros defectos. Pues yo creo que en la vida profesional, porque al final es un poco lo mismo, pasa siempre. El balance ha de ser positivo. Nos hemos de exigir. Yo creo que para evitarlo es que nos preocupe. Al final todo radica y es más simple de lo que pensamos. Si cada X tiempo nos paramos a pensar cómo lo estamos haciendo, cómo tengo el equipo, cuánto tiempo le he dedicado al equipo de calidad, he podido ayudar a esta persona que sé que está en un punto ahora determinante a avanzar, he podido hacer algo que le dé más visibilidad, qué conocimiento, qué innovación, qué cosa diferente he sido capaz de transmitir al equipo que les dé pues una apertura más dentro de su labor. Si realmente hacemos esta reflexión, yo creo que el 80% está ganado, es decir, y la tenemos que hacer. El tema es que nos paremos a pensar, que no sea esto la dinámica del día a día, gestiono el día a día, me concentro más en mi carrera que en la de mi equipo, pongo por delante mi ambición personal a todo el impacto que mi gestión conlleva. Entonces, es un tema un poco de autoconciencia. Al final hemos de ser conscientes de esto. Vuelvo a decir, pasa como los hijos. Para bien o para mal, vamos a dejar una profundísima huella en ellos. La vamos a dejar y nos importa. Pues en la empresa, para bien o para mal, también dejamos una huella profunda y también debe importarnos. Pero para importarnos es esto, hemos de tomar más conciencia de que al final es esto, mi carrera ha sido lo que ha sido o es lo que es gracias a las personas con las que yo he colaborado y gracias a los jefes, ni más ni menos. Yo no sería Arián Rovira, que hoy estaría aquí hablando contigo, seguramente si en vez de tener los 16 superiores que he tenido hubiera tenido otras, hubiera sido diferente. Es decir, ellos han determinado mucha parte de quién soy. Pues esta conciencia es la que no podemos olvidar, nunca, nunca. Y cuando veamos que estamos flaqueando, pues hemos de tirar un poco más de método y de planificación y de método. Quizá no estamos en el momento de máxima energía, pero hemos de tirar entonces pues esto de ser personas conscientes, disciplinadas, que se planifiquen bien, que se obliguen, entre comillas, a cumplir estos deberes fundamentales para que realmente, si estamos hablando de tiempos prolongados, no dejemos un equipo seco. Esto es muy importante, que esto que dices, Arián, porque ibas pensando en ejemplos en mi vida profesional también, en la que no todas las personas tienen la misma sensibilidad, vocación, habilidades también para gestionar personas, y además han sido reconocidos o reconocidas y retribuidos por dar resultados, el cómo, cada uno verá el qué, y realmente de repente pues necesitamos ciertos líderes, se les asigna esa etiqueta de liderazgo coach y que gestionen haciendo más preguntas que respuestas, y la gente está como muy despistada, ¿no? Entonces en esa transición también para mí es clave lo que decías de ser consciente
consciente, ese tiempo de calidad, esa conciencia, reflexión, compromiso, casi nada realmente relevante lo hace una persona sola, y realmente si inviertes tiempo de calidad en generar un equipo, cuidarlo, pues te potencian a ti, a los resultados que estáis buscando. Y muchas veces tú decías antes que esto, los contextos son cambiantes también, y muchas veces yo creo que, creo que no ayudan, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que las organizaciones, la manera en que están estructuradas, pues pueden potenciar o impedir ese desarrollo profesional? ¿Hasta qué punto una organización, grande o pequeña, como apuntabas tú, incide en el desarrollo profesional de las personas? Las organizaciones inciden mucho, lo que llamamos la estructura de la organización, y muchas veces son más parte del problema que de la solución. En este sentido, por ejemplo, en temas, empresas multinacionales en las que yo he colaborado, donde hay evidentemente una responsabilidad de país, pero un reporte a una unidad internacional, un headquarter, una matriz, como lo queramos llamar. Yo me he quejado muchas veces y lo he discutido muchas veces con la central de esta falta de coherencia entre lo que contratas y lo que dejas hacer. Es decir, cuando tú te sientes fuerte en un país porque hay un equipo de dirección sólido, con profesionales maduros, con profesionales listos y sobradamente preparados como para llevar a cabo la gestión de ese negocio en ese país, lo peor que le puedes hacer es no dejarle actuar, porque estás frustrando a ese equipo. Es decir, no puedes contratar a un directivo que realmente sea un directivo que esté capacitado y después no dejarle tomar decisiones, porque cuando haces esto estás condenando al directivo y a todo el equipo. Es decir, hay un grado de frustración que permeabiliza en toda la organización. Entonces, las empresas, yo clamo por esta coherencia, de decir, se puede hacer lo que se quiera, pero que sea coherente. Es decir, si realmente se quiere dirigir las organizaciones desde la central mundial, que se haga, pero entonces el perfil de las personas que tú contratas en el país tiene que ser claramente un perfil de un ejecutor, de un coordinador, pero dejando muy claro que no será la persona que tomará decisiones estratégicas de calado, porque esas le vendrán dadas. Y este match tiene que ser muy claro y muy honesto. Cuando esto no funciona así, cuando digo, sí, no, yo quiero un país fuerte para que tome las decisiones, pero después no se las dejo tomar, y no tan solo le digo a qué objetivo tiene que llegar, sino cómo tiene que llegar y todos los pasos que tiene que dar, la frustración está servida. Entonces, este es un ejemplo de cuando las estructuras pueden ser una parte del problema. Y después, dentro de una propia organización, pongamos una empresa, aunque sea más pequeña, mediana, cualquier organización, yo creo que nosotros aún estamos demasiado, en Europa, demasiado anclados al modelo piramidal de compañía, donde la decisión la toman muy pocas y todo baja en cascada, y los de abajo son las piezas que obedecen las órdenes. Este modelo, que es un modelo que creo que es obsoleto, sigue primando en nuestras compañías. ¿Qué pasa? Es muy complicado tener a la gente de base enganchada cuando no se sienten importantes, cuando no les preguntas ¿y tú qué harías?, cuando no pueden realmente ser parte de las decisiones que se toman. Entonces, es una pena, porque tenemos a la gente después, claro, las empresas se llevan las manos a la cabeza en decir cuánta gente está desenganchada. Claro, están desenganchados porque los hemos desenganchado, porque no les hemos preguntado su opinión, porque no hemos tenido en cuenta lo que pueden aportar, porque no les hemos reconocido y no les hemos dado Entonces, la gente, si al final se perciben que yo soy una pieza, estamos haciendo un modelo industrial con personas. Yo soy una pieza que produzco y que no tengo más impacto. Pues evidentemente me desengancho, cumplo mi horario, me voy a casa. Esta empresa, por mucho que ponga valores en las paredes y por mucho que se saque el top employer, no es una empresa que realmente tendrá enganchada a su gente. Entonces, yo aquí también pienso que deberíamos cuestionar un poco en qué modelos de empresas trabajamos, en qué tipo, con qué estructura. Se debe popularizar un poco la toma de decisiones. Yo creo que podríamos ir un paso más allá. De hecho, todo el movimiento de startups
Yo creo que gracias a Dios vienen a un poco agitar este modelo tan antiguo de, ¿no?, un director general y 3 directores toman todas las decisiones. No, aquí estamos todos y cada uno aporta sobre su área de expertise y tiene mucho que decir, y si lo que yo digo es escuchado y encima se lleva a término y encima me lo reconocen, me tendrán enganchado para siempre. Pero tiene que ser así. Si no preguntamos, si no escuchamos a la gente, muy difícil será que los tengamos comprometidos. Muy complicado, muy complicado. Y entonces sí, yo creo que los modelos han de cambiar y hemos de popularizar un poco y hemos de tener un gran líder o una persona que realmente crea en el propósito y que realmente abra este propósito a la organización y deje aflorar pues todo el buen hacer de la gente y todas las aportaciones que puedan venir y que realmente lo anime. Las empresas que están empezando a moverse así serán más felices y darán mejores resultados, estoy convencida. La gente ya no quiere trabajar para estructuras tan obsoletas y que realmente están esperando. Sí. Entonces sí, la estructura es cierto. Yo creo que aquí es un deber que también tenemos que plantear esta coherencia y estas estructuras más abiertas, donde al final, digamos, oye, tenemos talento joven, técnico, maduro y lo tenemos que aprovechar. Y lo tenemos que escuchar. Y además, Arián, las personas jóvenes, preparadas, con proyecto, no sé si son más impacientes que nosotros hace unas décadas, pero desde luego, si estás preparado y tienes opciones, no vas a aguantar mucho tiempo según qué tipo de contextos. Hablas de cosas que son necesidades del ser humano, ¿no? De trabajar en un equipo, de sentirse importante, valioso, apoyado, no solamente dirigido y supervisado con desconfianza, que evidentemente no siempre es así, pero tienes razón que hay muchas inercias históricas que no favorecen. Vamos a imaginar, Arián, que tenemos a personas que están escuchando esta conversación, te conocen un poco mejor, tus ideas, son líderes conscientes, porque aquí siguen, y no les conocemos. Entonces yo quería pedirte si les puedes dar, ya has dicho muchas cosas útiles, pero una sola acción de mejora, una pequeña recomendación que puedan poner en marcha mañana, independientemente de su trabajo, de su contexto, su sector, algo que esté en manos de cualquier líder consciente para hacer un poco mejor, si quiere ser un poco mejor líder. Pues mira, algo tan sencillo como que mañana dediquen su día a su equipo. Y que dediquen el día a hablar con ellos, a ver cómo están de motivación, a ver si realmente tienen al día la fotografía de todos los miembros de su equipo, no solamente los que les son más afines, sino de todos, que realmente tengan este liderazgo integrador, porque también nos pasa que acostumbramos a dedicar más tiempo y a rodearnos de las personas que no son más afines, pero se trata de embarcar a todo el mundo. Yo les diría esto: piensa mañana en el equipo, dedícale el día al equipo, repasa, porque al final todo esto va de relaciones. Al final se tienen que construir relaciones y relaciones genuinas, que sean, por supuesto, profesionales. Aquí no estamos hablando de hacer amigos, estamos hablando de relaciones de confianza, pero para tener estas relaciones has de dedicar este tiempo, has de escuchar, has de ver a dónde quiere llegar esta persona, has de tener esta foto clara, has de tener una radiografía muy clara de las ambiciones de tu equipo. Hay gente que no quiere, no ambiciona puestos de más responsabilidad, de más. Lo has de saber, y a esta persona le has de dar su medicina, y al que es más joven, más ambicioso, que necesita que le abras más puertas, pues acompañar, y al que necesita más formación, pues dársela. Entonces yo diría que mi mejor consejo sería esto: vete mañana a la oficina pensando que tienes un equipo y que les vas a dedicar tu día, y que vas a tener este feedback mucho más poderoso que si te quedas en tu despacho cerrado. Es una gran recomendación, coincido contigo, además, gratuita, y contrasta con muchas veces una opción más reactiva, ¿no? De cuidar al equipo cuando parece que está mal, o cuando hay un conflicto, cuando alguien te dice, oye, deberías dedicarles más tiempo. Lo que dices de cuidar la relación con tiempo en momentos en que no hay crisis, para conocer, saber qué necesitan, qué necesitas tú de ellos. Me parece un consejo muy importante. Arián, ¿qué impacto te gustaría tener en las personas que lean tu libro? Tuviste algo en petit comité en la presentación del otro día en la Casa del Libro en Barcelona, empezarás a tener feedback de tus lectores, con lo cual esa pregunta se irá respondiendo poco a poco. Pero ¿qué te gustaría que pensaran, sintieran las personas que lean tu libro?
Bueno, si la persona que lee mi libro ya está en una posición, digamos, de jefe, de liderazgo, yo me gustaría, pues esto, que les quedara agitar esta conciencia un poco de decir, síguete exigiendo, no abandones, porque el equipo lo sigue necesitando y además los equipos tienen gente nueva que no les sirve de nada lo bueno que tú fuiste hace 5 años si hoy no lo eres o el año que viene no puedes ofrecer nada. Entonces, síguete exigiendo y mantente con esta frescura que ellos necesitan. Y para la gente joven que pueda leer el libro, lo que a mí me gustaría es que cojan esta perspectiva de más conciencia de, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Que no se queden con, no me gusta el mundo de la empresa, no estoy bien, este trabajo no me gusta, sino de decir, no, esto no va del mundo de la empresa o no va de vocación, seguramente va de que a esta persona no me está dando lo que yo ahora necesito. Tomo conciencia de esto y tomo decisiones. Y un poco que tengan que cojan esta conciencia de que su carrera, por mucho que tengan personas que les den empujoncitos y les ayuden y otras que les den frenos y les paren, al final quien pilota son ellos. Y que tomen esta conciencia de esto depende de mí, de las decisiones que yo tome. En un momento dado me puedo equivocar o puedo ver que estoy en un lugar equivocado, algo tendré que hacer. En otro lo acertaré o me irá mejor. Pero que tomen esta conciencia de que no puedes dejar en manos de la empresa, de que al final sabemos que la empresa son personas, que tomen las decisiones de cuándo te has de ir, cuándo no te has de ir, cuándo te has de cambiar de posición, cuándo no, cuándo te has de pasar 3 años en un estado vegetativo porque nadie se fija en ti. No puede ser, has de tomarte un poco las riendas, que cojan esta conciencia de que, oye, lo que a ti te pasa si estás en un momento delicado porque no estás conforme con tu superior, lo que a ti te pasa, primero le pasa a mucha gente, hay opciones, toma conciencia y actúa. Un poco que saquen esto y que se queden con esto, para que en un momento que estén apurados les pueda ayudar. Muy bien. Y de hecho les invitas a ser líderes, a tomar decisiones, a tomar propiedad, responsabilidad, con lo cual eso también hay que entrenarlo, ¿no? Se pueden hacer con más o menos vocación o dotación, pero hay que practicar cada día. Y por otro lado, ya voy terminando, me gustaría preguntarte también qué impacto te gustaría tener en el peor jefe que te lea tu libro. Es decir, a ver, has dicho, has tenido suerte en tener muy buenos jefes, muy buenas jefas, pero si alguien se siente reconocido en alguno de tus ejemplos, ¿qué te gustaría que pensara o sintiera después de leer tu libro? No solamente esa mención, si se siente reconocido o reconocida. Bueno, me gustaría que entendiera que yo he puesto muchas vivencias, alguno se sentirá reconocido, que aquí hay buena fe y hay ganas de mejorar. Es decir, me gustaría despertar conciencia y que todos viéramos que esto va de mejora y que todos tenemos nuestra zona de mediocridad, ¿eh? Es decir, todo, incluso muy buenos jefes, hay aspectos esenciales que en un momento dado pues no los han ejercido bien y han enseñado pues sus miserias. Bueno, apelar a esta conciencia de decir tengo que mejorar en este aspecto. Es cierto que para mejorar has de aceptar la no perfección y yo estoy segura que alguno de mis jefes nunca leerán mi libro, precisamente porque no van a reconocerse empezando por el título. Por lo tanto, empecemos porque has de tener una cierta voluntad de decir seguro que me aporta algo, seguro que puedo mejorar y si me veo en alguna de las facetas diré ya sé dónde tengo los deberes. Este sería el ejercicio más sano y con un poco de clave de humor, porque al final es lo que decimos, es una de las cosas que más he valorado yo a lo largo de mi carrera profesional. El haberme reído mucho en el trabajo, el trabajar un poco en clave de humor, el decir, se puede trabajar mucho y divertirte y poder crear este clima. Entonces lo hemos de tomar así, decir, aquí veo que yo me he descrito en alguna de las actuaciones del libro. Y me lo tomo así de decir, soy consciente de esta etapa mía, soy consciente de que aquí no estuve a la altura, pero lo que me gustaría que pasara es esto, es decir, vale, pues soy consciente, no me volverá a pasar, me esforzaré, cambiaré.
Bueno, acabas de dar otro ejemplo de liderazgo, que es predicar con ese ejemplo y demostrar esa vulnerabilidad, esas ganas de aprender. Y desde luego, como dices tú, todos somos algo mediocres en algún momento. Lo podemos ser un poco menos si leemos tu libro, si somos un poco más conscientes y sobre todo si hacemos cosas. Ariane, cerramos siempre esta conversación con un cierto guiño al futuro y me gustaría preguntarte de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de unos 5 años. Bueno, mira, no, esta la tengo muy clara. Esta la tengo muy clara. Me gustaría que habláramos de cómo ha mejorado esta realidad en las empresas, cómo han mejorado estos datos preocupantes de bajas laborales, de salud mental, de índice de personas que se cambian de trabajo por su mala relación con el jefe, de esta falta de compromiso. Estos datos que yo creo que hoy deberían ser inaceptables, no los deberíamos aceptar. Me gustaría que de aquí a 5 años habláramos y dijéramos: esto ha mejorado, las cosas están cambiando, la gente es más feliz, la gente va al trabajo y el trabajo no es el motivo de su frustración y de su ansiedad, sino que es un sitio donde hay un enriquecimiento. Yo creo que lo tenemos que hacer mejor, porque, sobre todo por esto, porque creo que como país, como sociedad, el pensar que la gente no es feliz en el trabajo es durísimo, es durísimo. Son 35 años de nuestra vida teniendo suerte. Entonces, creo que vamos a hablar de esto, de que somos capaces de cambiar estructuras, cambiar sistemas, formar mejores líderes para que esto, de aquí a 5 años, sea más amable. Creo que sería la conversación perfecta. Genial. Pues voto por lo mismo. Desde luego brindo porque podamos volver a conversar antes, si es posible. Y desde luego también invito a que quien lea tu libro, creo que tendrá más elementos para reflexionar y para aportar un poquito en esa línea, ¿no? Ariane, quien te descubra hoy en este espacio, ¿cómo pueden saber más de ti, tus proyectos? ¿Dónde les enviamos? ¿A tus redes sociales? ¿Cómo pueden saber más de ti? Hoy es muy fácil porque estamos todos tan expuestos. Sí. Evidentemente estoy en LinkedIn, he puesto mi mail personal en el libro, quiero decir que me pueden enviar un correo electrónico, intentaré contestarlos a todos, me pueden contactar por LinkedIn y que también intento contestarlos, y también tengo un canal de Instagram para la temática de jefes mediocres, con lo cual, como todo el mundo, muy conectada. Fantástico. Pues lo celebro, seguiremos conectados por las redes y en la vida, como digo yo, pero por hoy tenemos que dejarlo aquí, agradecerte tu tiempo, agradecerte el libro, que seguiré leyendo con fruición, porque creo que es muy valioso y da que pensar y que aprender. Y nada, emplazarnos a una próxima conversación, que espero que no sea dentro de 5 años, pero a que disfrutes de este parto emocional e intelectual que es un libro como el tuyo, y que nos veamos pronto. Pues yo os lo agradezco, el tiempo, la oportunidad, y encantada de que conversemos tantas veces como podamos aportar algo interesante. Muchísimas gracias, Joan, por la oportunidad. Genial. Gracias a ti, Ariane. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues gracias por tu atención una vez más. Espero que te haya aportado alguna idea de valor para reconocer y alejarte a tiempo de jefes mediocres. Si piensas que este episodio puede ser útil a más personas, agradeceré que lo compartas en tus redes. Como siempre, puedes saber más de mí y mi trabajo en joanclotet.com, y te emplazo como siempre a encontrarnos pronto aquí en Humanismo Digital. Hasta entonces, cuídate mucho.